Bienvenidos a Mi Mundo en Tela, soy Mari. En este nuevo tutorial de 2 partes estaré compartiendo con ustedes cómo realizar paso a paso esta flor girasol, que no es otra cosa que el patrón Dresden. Así que los invito a que se queden, continúen viendo este tutorial, y en esta primera parte les estaré compartiendo todos los pasos más importantes para realizar el bloque Dresden. Las diferentes medidas de todas las piezas que me van a ver utilizando durante este tutorial van a estar publicadas en mis páginas de Facebook e Instagram, Mi Mundo en Telas. De todas maneras, durante todo el tutorial voy a estar diciendo las diferentes medidas, así que si es su preferencia, usted puede irlas anotando de una vez. También, para poder realizar el patrón Dresden, va a necesitar tener bien sea el patrón en papel o la regla. En esta oportunidad vamos a hacer aspas de 5 pulgadas de alto. Entonces este gráfico también estará publicado, y si usted desea saber exactamente cómo obtener esta pieza, pues lo invito a que vea mi primer tutorial de este patrón, y allí explico cómo realizar el gráfico. También podrá imprimirlo directamente en su impresora y obtener esta figura. Para realizar la flor completa vamos a necesitar tener 20 aspas. Yo decidí para este modelo o este diseño utilizar 10 aspas claras y 10 aspas medianas, aparte del centro, la base o el fondo, que en este caso es verde. También van a necesitar 2 piezas para realizar lo que es el sobre o el reverso del cojín, y lo van a terminar o acabar con ribete. Para cortar sus 20 aspas necesitan mínimo o retazos de 5 pulgadas de ancho o tiras de 5 pulgadas de ancho. También es justo decir que usted pudiera hacer la flor con la misma tela, no necesariamente tiene que hacerlo con diferentes pintas o diferentes dibujos. Simplemente van a agarrar sus tiras o su retazo, que debe ser, repito, de 5 pulgadas de ancho, y van a ubicar bien sea el patrón en papel o su regla en la medida donde dice 5 pulgadas, y una vez que usted coloque al ras la línea horizontal que indica 5, automáticamente va a tener también al ras aquí arriba. Y luego simplemente con su cortador usted va a cortar del lado derecho y luego va a cortar del lado izquierdo. Si se le hace muy incómodo cortar en esta dirección, bueno, simplemente voltee la pieza y luego corta. Una vez que obtenga y ya decidido cuáles son los colores, si es que lo va a hacer de retazos, usted va a tener 20 piezas así. Luego tenemos que formar, como decir, lo que es el pétalo, o en sí lo que es el patrón. Y es sencillo. Cada una de estas 20 aspas usted va a doblarla a la mitad. Déjenme hacer esta aquí. Usted va a doblarla a la mitad, y con sus uñas o su dedo usted va a hacer una marca que va a quedar una línea en el medio. Luego de hacerle esto a todas sus piezas, va a ir a la máquina y va a coser a 1/4 de pulgada en esta dirección. Les recomiendo que al principio y al final rematen, así sea con una puntada extra. Y esto lo van a hacer en cada uno. En esta oportunidad van a venir conmigo a la máquina porque quiero enseñarles. No es precisamente una técnica, pero sí es una manera de acelerar el proceso de coser todas estas aspas
que no es otra que coser en cadena. Así que los invito a que continúen viendo este video y en un segundo me van a encontrar de nuevo en mi máquina. Ok, una vez que doblen, les aconsejo que lo hagan primero, que doblen a la mitad todas sus aspas, las van a tener a su mano izquierda y luego simplemente lo que van a hacer es ir cosiendo una detrás de la otra. Pero les recomiendo que al principio, como ya les dije, rematen. Al final no es tan necesario, pero si usted desea hacerlo, también puede, ¿ok? Entonces fíjense que aquí yo simplemente alimento, como decir, la máquina. Me cose a 1/4 de pulgada. Ya tengo lista la siguiente. Y coser en cadena no es otra cosa que ir pasando una y otra pieza. Y se puede coser de esta manera cuando las piezas que estamos cosiendo una detrás de la otra es exactamente lo mismo. O sea, no estoy ni cambiando de dirección ni cambiando de tamaño. Simplemente lo que estoy es cosiendo una enseguida de la otra. Y lo que sí deben estar recordando es rematar al principio. Y en este proyecto donde estoy usando dos diferentes colores de tela, no importa el orden en que las vaya cosiendo, porque para el paso siguiente las vamos a separar. Entonces voy a terminar de coser todas mis aspas. Y creo que aquí ya ustedes pueden ver cómo ellas quedan como un paraván o como una guirnalda. ¿Ven? Que van una seguidita de la otra. Y cuando yo agarro una, todas están unidas por el hilo. Luego simplemente lo que vamos a hacer es separarlas. Voy entonces a terminar de hacer mis costuras en estas que me quedan aquí. Y nos vemos en mi tabla de planchar. Ya regreso. Una vez que termine de coserlas en cadena, las va a separar, las cuenta para que esté segura que tiene sus 20 aspas listas. Y personalmente a mí me gusta cortarle, vamos a ponerme así para que este fondo oscuro puedan apreciar mejor. A mí me gusta quitar un poquito de la costura. Eso sí, mucho cuidado de no cortar el hilo. Luego van a tener su aspa derecho hacia arriba. Con mucho cuidado van a alinear la costura que acabamos de hacer, la van a alinear con la marca que hicimos cuando la doblamos a la mitad. Y con su plancha nada más estoy abriendo la costura. Fíjense que estoy utilizando la punta de la plancha, abriendo la costura, y luego con mi dedo, con mucho cuidado, con mucha gentileza, volteo de adentro hacia afuera y de nuevo voy a alinear la línea de la costura con la marca del medio. Y luego simplemente lo que voy a hacer es colocar mi plancha encima y automáticamente obtengo el pétalo. Ok, voy a volver a hacer otro. Corto un poquito el exceso de costura, la voy a abrir y es importante que alineen la costura con el doblez para garantizar que cuando ustedes volteen la pieza de adentro hacia afuera, este triángulo que se forma automáticamente, y por supuesto traten de empujarla porque no vaya a ser que les vaya a quedar más hacia abajo, o sea que todo esté alineado, porque en este patrón
es importante la simetría, y cuando ustedes doblen su pieza, este borde aquí rústico debe ser igual, debe estar alineado con el otro. Eso quiere decir que este triángulo que se nos está formando aquí está, como decir, equilibrado. Y fíjense que no estoy planchando, sino que lo que estoy es colocando la plancha encima, ¿ok? Y esto que acabo de hacer lo necesitan hacer con las 20 aspas. Yo voy a adelantar ese paso y regreso para entonces enseñarles cómo las vamos a coser. Ya regreso. Luego que haya formado ya sus 20 pétalos, viene el paso de decidir en qué orden usted quiere que cada tela quede. Si está usando, por ejemplo, dos colores, es más sencillo porque va a intercalar uno después del otro. Si está usando el mismo color, simplemente va a hacer su círculo con todos sus pétalos iguales. Entonces, dependiendo de las telas que usted utilice, quizás este paso se le va a hacer mucho más fácil. Una vez que decida el orden, vamos a hacer grupos. La manera como las vamos a comenzar a coser es en grupos de 5. O sea, vamos a hacer 4 grupos. Es independientemente que comience por cualquiera. Lo que sí les recomiendo es unir o coser 5 a la vez. Vamos a la máquina y les enseño cómo es el proceso para unirlas. Van a tomar, en mi caso, ¿verdad? Va a ser oscura, clara. Van a montar la oscura sobre la clara. Y en vez de comenzar a coser del centro hacia afuera, no, vamos a coser cada una de las piezas de, como decir, de afuera hacia el centro. Y lo más importante es alinear estas dos puntas del triángulo aquí arriba y por supuesto el comienzo. Y van a rematar al principio. Al final no es necesario, pero al principio sí es necesario hacerle un nudo. Y de nuevo van a coser a 1/4 de pulgada, línea recta, cada una de las aspas. No se preocupe si aquí al final cada pieza o todas las piezas van a estar quedando exactamente al mismo nivel. No importa, porque el centro va a ir cubierto con el círculo del, como decir, del centro de la flor. Por eso que lo más importante es la parte superior, porque esa parte sí va a estar a la vista. Luego a mí me gusta, a medida que las voy uniendo, fíjense que no podemos coser en cadena, porque en mi caso, como estoy usando 20 diferentes telas, si lo hago uno después de otro, una vez que una pares, se me va a confundir en el orden en que las quiero. Si usted está haciendo su flor con una sola tela, pues pudiera hacer esta parte también en cadena. Pero siendo un bloque bastante delicado, porque estamos cosiendo en ángulos y estos ángulos, este corte de tela que está aquí, está cortada al bies. Es una pieza que muy fácilmente puede perder la forma y alterar el producto final. Entonces, de nuevo, le aconsejo abrirlo con sus dedos, la costura. Al final le vamos a colocar de nuevo la plancha encima. Vamos a terminar abriendo todas las costuras. Y otra cosa que es importante es, de nuevo, la línea recta y el ancho de costura. De repente, para alguien que es primera vez que va a realizar este bloque, o algo que puede hacer que va a facilitar justamente esa línea recta y el ancho es trazar la línea de costura y luego coser exactamente encima de esa línea que usted está trazando. En mi caso, repito, como estoy utilizando diferentes colores, me toca abrir mi pieza, ubicarla en el lugar donde comencé para no confundirme
y luego simplemente ver y estar segura cuál es la pieza que le sigue. En este caso es este mostaza oscuro, y de nuevo simplemente lo que voy a hacer es alinear la parte superior, y claro, si la parte inferior me coincide, bueno, mejor todavía. Eso quiere decir que mi ancho de costura y la manera como corté mis piezas y como cosí la primera parte estuvo constante. Luego simplemente quito la arañita, vuelvo a colocar mi arañita y de nuevo verifico que esté bastante parejito aquí en este punto, y luego simplemente lo que voy a hacer es abrir mi costura. Y esto mismo que estoy haciendo aquí lo voy a hacer con 5 pétalos. Luego, cuando termine de coser mis otros 2 pétalos aquí, coloco mi pieza en mi flor, comienzo de nuevo a unir mis otros 5 y luego los otros 5 y luego los otros 5, y regreso cuando tenga mis 4 grupos de 5 ya unidos, y les enseño entonces cómo unir esos grupos. Ya vuelvo. Una vez que hagan sus 4 pares, notarán que automáticamente la flor o las aspas se reducen bastante, porque les recuerdo, estamos trabajando en ángulo. Luego simplemente vamos a seguir haciendo lo mismo, uniendo 2 grupos primero y luego vamos a unir el grupo contrario, de nuevo rematando al principio y al final, alineando borde con borde, teniendo mucho cuidado de la línea recta, el ancho de la costura, y nuevamente igual vamos a abrirlo sin estirarlo mucho, simplemente a separarlo, y con nuestras uñas vamos a abrir la costura y de nuevo, como decir, la planchamos con nuestras uñas, ¿ok? Y esto básicamente es la mitad de la flor. Luego voy a repetir lo mismo con la otra parte, y fíjense que a este punto no he ido a mi plancha, o sea, simplemente he continuado cosiendo cada una de las partes, porque el planchado final va a ser después que tengamos todas nuestras aspas unidas. O sea, hasta este momento no les aconsejo nada de plancha, porque al plancharlo usted va a distorsionar este arco que tenemos aquí, y que si usted lo estira, le estira y encoge, porque recuerdo, las costuras están al bies. Luego simplemente verifican que ese es el orden correcto que usted deseaba todas sus aspas, y vamos a unir la mitad con la otra mitad. Y observarán en este momento, por supuesto, depende también del tamaño de las aspas, pero ya la pieza se siente un poquito más pesada. Por supuesto, porque ya todas las piezas están, como decir, unidas. Y aquí de nuevo igual les recomiendo abrir esta costura, y fíjense que yo lo estoy haciendo aquí mismo en mi mesa de la máquina, ¿ok? Si usted no tiene tabla de extensión, bueno, lo hace en un ladito ahí de la mesa donde usted tenga su máquina. Y bueno, como decir, el reto final es que cuando unamos esta con esta,
esta pieza quede lo más plana posible. Si una vez que usted una, como decir, la última costura, y una de las razones por las que se hace mejor, o me ha parecido a mí, se me ha hecho más fácil coserlas en grupo y luego unir los grupos, es justamente que he tenido mejor control para hacer esta última costura. Y fíjense que a pesar de que aquí como que hay algo mal hecho, porque todo está plano y entonces esta costura aquí está abierta, van a ver qué sucede una vez que la cosamos. Entonces, de nuevo, lo mismo, el mismo cuidado que han tenido en la unión de cada una. Las alinean. Rematan al principio. Y cosen de nuevo línea recta. Y de nuevo, si su costura, si la unión de todas las piezas estuvo recta y estuvo al mismo ancho, cuando usted termine de unir su pieza, esta pieza, a pesar de que está como decir que tiene como una onda, es natural, estamos trabajando en ángulo, pero lo más importante es que no quede levantada de un lado. Si está levantada de un lado, como decir que queda como que un lado está jalando más que el otro, es posible que el error haya sido justamente en el ancho de la costura o en la rectitud de su costura. Entonces, lo que le aconsejo es verifique, revise todas sus costuras y trate de conseguir en cuál de ellas quizás tuvo el error, porque si hay un pequeño error en el ancho o hay diferente ancho de costura en una que otra, en una sola que suceda, su 20 aspas no va a quedar plano. Y cuando ustedes hagan su muestra, me van a entender mucho mejor. Peor aún si hay diferentes costuras o diferentes líneas de costura entre una y otra. Mientras más diferencia de costura, más terrible va a ser el producto final. Entonces, les recuerdo, tengan en cuenta mucho cuidado el ancho de la costura y vayan abriéndola con sus manos o sus uñas primero, antes de ir a la plancha. El paso siguiente es justamente ir a la plancha y asentar, porque no es planchar, es asentar todas estas costuras y ayudar a que la pieza termine de aplanarse completamente. Vamos a mi plancha. Una vez que traigan su pieza con mucho cuidado a su tabla de planchar, van a colocar el revés hacia arriba y con el mismo estilo de movimiento cuando estuvimos haciendo nuestros pétalos, ustedes van a sentar cada una de esas costuras, luego la van a voltear por el derecho y volverán a hacer lo mismo. La meta final es que esta pieza quede plana. Si queda alguna arruguita hacia el centro, no se preocupe porque el círculo la podrá tapar. Si su arruga es muy grande o tiene varias arrugas y ya lo ha descosido y lo ha vuelto a coser varias veces, no quiero que se vayan a frustrar, entonces simplemente hagan el círculo más grande y ese círculo grande tapará cualquier errorcito que puedan tener en el centro. Luego nos vamos a ayudar con Wonder Under o Fiselina o Peltex. De la marca Pelón es la 805, y si tiene algunos retazos por ahí de otros proyectos con aplicación o donde hemos usado este material, bueno, este momento es ideal para usarlo porque van a adherir pedacitos alrededor de su flor, como decir, lo activan el pegamento con la plancha. La dejamos reposar un ratico para luego retirar este papel. Si en su localidad usted no consigue este papel, puede utilizar gotas de pegamento en cada uno de los puntos
y como decir en cada costura, y utilizar el pegamento como decir haciendo la misma función que va a hacer este papel, que simplemente lo que necesito es que cuando esté en el proceso de bordar o coser todas mis piezas no se me vaya a mover la flor de la base. También van a necesitar tener lista su base, que es un cuadrado de 15 por 15, lo van a doblar 2 veces y van a conseguir como decir la cruz completamente que nos divide a la mitad este cuadrado. Necesitamos tener esa guía para luego colocar nuestra flor allí. Mientras tanto también podemos hacer el círculo, que es este marrón que está aquí. Usted va a tener un cuadrado de 5 por 5 de la tela que usted haya decidido. También va a necesitar un pedacito más o menos del mismo tamaño de una entretela sumamente suave. Esta que estoy usando es la 911 FF de la marca Pelón. Tiene pegamento por uno de los lados, pero como ustedes ven es bastante ligera. Van a hacer un círculo, se pueden ayudar con su compás o con una tapa, no necesariamente tiene que ser exactamente el mismo tamaño que yo estoy haciendo, pero es la medida que les estoy dando, y el diámetro de mi círculo es más o menos 5 pulgadas. Entonces simplemente van a trazar ese círculo en el lado de la entretela que no tiene el pegamento. Luego va a colocar su cuadrado del centro derecho hacia arriba, el pegamento de la entretela hacia abajo, y para hacer esto sí nos podemos ayudar con un alfiler, lo pueden colocar en el medio, porque vamos a coser con una costura bien pequeñita, puede ser hasta de 1.6, 1.8, y va a coser encima de la línea que marcó el círculo completamente, ¿ok? Y eso también lo vamos a hacer en unos segundos. Luego que como decir, su centro, su base esté lista, va a retirar los papeles o aplicar pegamento, si es su caso. Si utiliza pegamento, entonces, como decir, verifique primero. Déjenme quitar todo mi papel, porque no necesitamos que quede ningún papel en mi flor. Y aquí hay unos pedacitos, ahorita los retiro. Luego lo que van a hacer es alinear cualquiera de las costuras justamente con el doblez que acabamos de hacer en el fondo, ¿ok? Y les repito, si su flor la cosió lo más preciso posible, automáticamente cuando usted busca esta horizontal aquí, por supuesto esta horizontal va a ser al mismo nivel que esta horizontal, y esta vertical va a ser en la misma línea de esta, y todas las 4 van a coincidir. Eso significa que mi flor está completamente en el medio. Voy a coser mi centro rapidito, regreso y les enseño cómo lo vamos a voltear, y luego el paso siguiente. Ya luego que cosa todo su círculo, recuerden, con puntada pequeñita, van a rebajar alrededor y van a dejar una costura un poquito menos de 1/4 de pulgada de ancho. Puede, si quiere y tiene su tijera de piquito, cortar ese exceso con su tijera de piquito. Luego le va a hacer un piquete a la entretela, separándola de la tela principal, porque necesitamos voltear nuestro círculo de adentro hacia afuera. 2 funciones que tiene la entretela. Primero, ayudarnos a tener un acabado ya perfecto, y el segundo es que el pegamento deberá quedarte hacia arriba. Eso quiere decir que cuando lo coloquemos en el centro de nuestra flor,
el pegamento nos va a ayudar a mantener el círculo en su lugar y que no se mueva en el proceso que lo estemos cosiendo, ¿ok? Y este proceso de aplanar bien este círculo debe ser fuera de la plancha, porque no podemos planchar esta pieza hasta que esté completamente lisa y vayamos a colocarlas en el centro, ¿ok? Recuerden que tiene pegamento. Luego que la tengan bien planita, van a doblarla a la mitad y le hacen una marca y luego vuelven y doblan a la mitad y le hacen otra cruz o otra marca para identificar completamente el centro. Esas líneas nos van a servir de guía para ubicar nuestro círculo exactamente en el medio. Entonces la alinean la vertical y alinean las horizontales exactamente donde deben ir. Y una vez que estén seguras que está alineada con la vertical y la horizontal, van a aplicar o van a asentar con la plancha y van a pasar su plancha a todo alrededor para no solamente activar el pegamento de aquí de la entretela, sino también la fiselina o el Wonder Under que utilizamos para que esta pieza no se nos vaya a mover mientras bien sea la bordes a mano o la quieras bordar o coser en la máquina. Ustedes me van a ver terminándola a máquina, pero es un trabajo que se puede también realizar a mano. Y esto simplemente lo van a hacer en todos los puntos porque necesitamos estar seguros que nuestra flor no se vaya a mover. No les recomiendo poner alfileres porque los alfileres distorsionan las telas, entonces es posible que si utilizas alfileres después que la termines de coser, la flor no te va a quedar bien centrada. Hasta este momento, todo el proceso que yo he hecho es el proceso que se hace si tú deseas hacer un edredón con este patrón. La diferencia con el cojín es que para el cojín necesito un solo bloque, para un edredón o un camino de mesa van a ser más bloques, ¿ok? Entonces, si es tu interés hacer este bloque en un edredón, para que sepas que deberás hacer el número de bloques que tú consideres necesario según el tamaño que quieras hacer, vas a estar haciendo exactamente lo mismo en cada uno de tus bloques, ¿ok? Hasta aquí llega esta primera parte del tutorial del cojín, porque quiero pasar un poco de tiempo para explicarles bien el proceso de unir o de coser o de bordar nuestro tope del cojín con la guata, con el reverso y luego más tarde también el proceso de armar el cojín. Así que voy a mi pared de diseño y por esta primera parte de nuestro cojín de flor de girasol me voy a ir despidiendo de todos ustedes. Y por esta primera parte de este tutorial de 2 me voy a ir despidiendo de ustedes, no sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal si todavía no lo has hecho. Y si este tutorial te ha sido útil, por favor no olvides darle clic al dedito hacia arriba. Estoy a la orden a través de mis redes sociales que aparecerán aquí debajo. Y les recuerdo que la guía de medidas junto con el gráfico del patrón necesario para poder hacer las diferentes o las 20 aspas de esta flor estarán publicadas en mis páginas de Facebook e Instagram. Muchas gracias y no se preocupen ni se desesperen porque la segunda parte estará al aire prácticamente enseguida que esta primera. Así que nos vemos muy pronto.